Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el capítulo 1 del podcast Didáctica con el tema ¿qué saberes y conocimientos espera la sociedad de las y los docentes? Déjenme les digo que en el 2021 Cecilia Latorre comentó que el docente del siglo XXI, es decir, del actual, debe actualizarse, conectar con su entorno, conocer y ser capaz de describir a la escuela y a su comunidad. Debe pensar y repensar sus proyectos educativos y todo lo que está haciendo. Con el fin de dar respuesta a la pregunta que les comentamos al principio, esta de qué saberes y docentes y conocimientos, espera la sociedad de las y los docentes en el siglo XXI, vamos a abordar 3 temas importantes. El primero, en esta charla tipo café, muy orgánica y relajada. El primero es el profesor del siglo XXI o neodocente. El segundo, los saberes según un autor en el 96. Y el tercero, las implicaciones de la IA en el ámbito educativo. Pero antes de iniciar, me permito presentarles a nuestros invitados. Primero a la doctora Cándida Marcela Rodríguez Chávez. Gracias, maestro. La maestra Laura Alejandra Trujillo Murillo. Muchas gracias. La doctora Angélica Soledad Esquivel Elías. Gracias, maestro. Y el doctor Alejandro Guadalupe Rincón Castillo. Muchas gracias. Comencemos entonces con nuestra charla tipo café con algunas preguntas. La otra vez, cuando estaba viendo el magisterio zacatecano en paro, me empecé a preguntar, desde la perspectiva de los invitados, ¿qué creen que signifique ser docente en pleno siglo XXI? A ver quién nos quiere contestar. Bueno, si me permiten, yo abro, pero ya ustedes van complementando. Continuamos. Sí, ser docente en el siglo XXI creo que tiene que ser un compromiso social que tiene que interactuar o que relacionarse con la gran carga que llevamos como agentes de cambio. Necesitamos conceptualizar al maestro como esta figura que de alguna manera va a soportar en gran medida todos los impulsos para el cambio social que queremos. Entonces, el maestro tiene una responsabilidad con el otro en tanto a garantizar que pueda construirse como persona, pero al mismo tiempo el maestro tiene la otra parte que es construirse a sí mismo y responder a las demandas de esa sociedad en constante cambio. Entonces, el maestro del siglo XXI debe ser un agente de cambio que dimensione lo que tiene que ver con la formación de los otros y que de alguna forma responda a muchas de las demandas de la sociedad, pero también ojalá esa sociedad empiece a ver al maestro como lo que es al final de cuentas, una persona que bajo mucha exigencia necesita también construirse, deconstruirse y mejorar, pero a sabiendas de que no deja de ser un miembro más de la comunidad. ¿Sí? ¿Debatan? Gracias, maestra. ¿Discutan? No. Nada que Sí. discutir. Aunado a lo que comenta la maestra Ale, considero también que se requiere actualmente un maestro que sí esté comprometido, pero que sepa dar respuesta a las situaciones que prevalecen en la escuela y en la comunidad. Que esa respuesta trate de ser lo más encauzada por los valores, para que precisamente los niños, las niñas que están a su cargo tengan una formación integral en valores y que también sepan ellos mismos responder o qué hacer en determinado momento. Y estar conscientes de que hay situaciones que desde nuestras manos podemos cambiar, pero que hay otras que no. Y las que sí podemos cambiar, precisamente hagamos lo posible por hacerlo y no normalicemos situaciones que pues lamentablemente acarrean en ocasiones situaciones desagradables.
Sí, entonces yo creo que ese es uno de los retos, el saber responder a esas situaciones en las comunidades, el tratar de ser líderes cuando nos manden o cuando estemos trabajando en las comunidades rurales, en las más alejadas, en donde la gente que está ahí espera al maestro la mayoría de las veces con los brazos abiertos. Y que actualmente si no es así, en algunos lugares hay que preguntarnos por qué. ¿Qué estamos haciendo? Sí, el papel del docente incluye estar en el aula, pero también brindar esa oportunidad a la comunidad para vincularlos y sacar proyectos comunitarios, sacar proyectos escolares en beneficio de los propios niños, de la institución y de la comunidad. Excelente, maestra. Muchas gracias. Así es, pues totalmente de acuerdo con lo que han comentado las maestras hasta este momento. Y sí, pues creo que los maestros tenemos un gran reto al tratar de responder a las demandas de la sociedad, como ya lo mencionaba la maestra Ale. Sin embargo, esas demandas pues son muy amplias y muy variadas, comentábamos la vez pasada. Hay personas para las que un buen maestro es aquel que presenta los mejores números en los programas socioculturales de las escuelas. Hasta las mamás dicen, no, yo quiero que le toque con esa maestra porque siempre presenta vestuarios bien bonitos. Hay otros que dicen, no, es que aquel maestro siempre tiene el grupo bien ordenadito. Yo quiero que mi niño esté con él porque se ve que ese sí es un buen maestro. O por el contrario, ¿verdad? Aquellos maestros que preparan sus clases muy dinámicas, que los niños están construyendo aprendizajes, que están interesados durante toda la jornada de trabajo, los papás muchas veces, no, es que ese maestro ni hace nada más se la pasan jugando, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo creo que es un gran reto, pero que pues lo debemos de tomar como lo hemos estado tomando hasta este momento, desde educación inicial, educación básica, y todos los niveles de educación superior y media superior. Pero sí es muy grande el reto y creo que en ocasiones se nos delega la responsabilidad solamente a los maestros. Desafortunadamente también tenemos muchos problemas emocionales en nuestros alumnos que repercuten totalmente en su desempeño académico y que muchas veces no se le da la importancia que se le debiera dar a la educación socioemocional. Y como ese, pues es un sinfín de detalles que intervienen en la labor docente para que pueda realmente tener frutos y cubrir las demandas de la sociedad. Sí, al igual que ustedes opino que el maestro tiene que ser un agente de cambio, pero por la pregunta que decía el maestro de vernos en manifestaciones y demás, sí soy de la idea que el maestro luchando también está enseñando una defensa de valores, de derechos, y sobre todo se pone en juego una conciencia de clase que muchas de las veces nos hace falta. Y sobre todo también tenemos que ver que el docente tiene que tener una empatía para desarrollar su trabajo. ¿A qué me refiero? En ocasiones no es solamente la lucha de un gremio, es la lucha de la sociedad, y lo que acabamos de ver en la manifestación, donde a partir del activismo político de muchos de los docentes, otros sectores que estaban limitados tal vez con ideas de cómo hacerlo, o bien con la duda o inquietud si iban por buen camino o por mal camino, al ver al magisterio unido saliendo a manifestarse, se dieron cierto valor para hacer un cambio en ese sentido. De igual forma, yo creo que el propio docente tiene que estar preparado, de conocimientos, de saberes, pero a su vez también con una formación integral. Es decir, este agente de cambio tiene que transformar su comuna, la comunidad, pero no solamente con la parte disciplinar o de conocimientos. Tiene que favorecer a la cultura, tiene que favorecer al deporte y, ¿por qué no? También tiene que convertir ese liderazgo no solamente en el ámbito educativo. Tal vez a veces lo quieran ver como un apostolado, pero no, tampoco estoy de acuerdo que sea en ese sentido, pero sí como que el docente tiene que manifestar un sinfín de habilidades, de conocimientos, para que la comunidad donde se encuentra empiece a transformarse, ¿sí? Es decir, nosotros cuando vamos a una escuela donde nunca había un programa sociocultural,
quiere decir que no están acercados a ciertos aspectos de la cultura. Cuando llega un maestro que lo promueve, está haciendo una modificación a lo que se estaba viviendo en esa comunidad. Cuando no había actividad deportiva y llega un maestro con intereses deportivos y empieza a generar el cambio, en ese sentido también va apoyando a las propias comunidades, y el fin último de nosotros, o el fin principal, es que modifiquemos las condiciones donde estamos. Oigan, la primera pregunta y empezamos fuertes. Qué buenas respuestas. Déjenme rescatar algunos elementos que para mí fueron interesantes y espero que para el público también lo estén siendo. El liderazgo del que hablábamos todos, el hecho de que sean agentes de cambio. Yo creo que todos queremos que las y los docentes sean agentes de cambio, lo que se esperaría de ellos. Las demandas de la sociedad. Nosotros como sociedad tenemos muchas necesidades y si queremos que nos escuchen los profes, por favor. Las perspectivas, como cada quien tenemos una perspectiva diferente de lo que es bueno y malo. Los retos, las habilidades socioemocionales, lo integral y algo que también rescato mucho es la modificación. Modifiquémonos, bienvenida a la modificación y la actualización. Vamos con la segunda pregunta en este chismecito de café. En 1900, ahora nos vamos a poner un poco más serios. En 1996, Delors estableció en su informe, la educación encierra un gran tesoro, 4 saberes. Estos saberes son conocimiento, hacer, ser y convivir. Con base en esto, sobre la base de esto, ¿ustedes creen que estos conceptos siguen vigentes en pleno siglo XXI, en el 2025? A ver, ¿quién quiere empezar? Yo. No. Maestra, con toda la... Angélica, Y con el sentido de participación. Sí. Definitivamente sí están presentes. Sí, nosotros ahorita pues estamos en la normal. Tenemos en nuestras manos jóvenes en formación docente, en donde precisamente, y hace unos días hablábamos de un texto donde decíamos esa necesidad de que sea esa formación la que nos permita ser mejores, ¿sí? La que nos permita precisamente ser esos agentes de cambio. ¿Sí? Yo no voy a poder hacer ese agente de cambio si no tengo ese conocimiento, ¿sí? Y que vaya aunado a los valores, al saber ser, porque bien, también 2 estudiantes, 3 estudiantes, nosotros mismos podemos tener el mismo conocimiento, pero lo que va a marcar la manera de ver las cosas y sobre todo de actuar en determinado momento va a ser el saber ser, los valores que yo tenga. Entonces ahí es donde precisamente se hace presente. Sí, el conocer, el saber hacer también las cosas, cómo voy a modificar, cómo voy a realizar las cosas dependiendo de ese conocimiento. ¿Sí? Entonces es indispensable eso, conocerlo, ponerlo en práctica, pero también aunado a lo que soy yo, con mi actitud. Y de ello también va a depender el hecho de convivir. Si yo reconozco a la persona que está a mi lado como un ser diferente y con ideas tal vez diferentes, pero que la respeto y al mismo tiempo tenemos un mismo fin, creo que vamos a llegar muy lejos. ¿Sí? El trabajo en equipo es fundamental, el saber convivir es fundamental, sobrellevar las situaciones. Diferentes formas de pensar siempre van a existir, pero debemos de prevalecer en un mismo sentido común, en un mismo objetivo. Entonces, definitivamente creo que están presentes y creo que seguirán presentes. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, definitivamente están presentes, pero creo que el sentido sí se ha modificado un poco, o al menos hoy en día se necesitan otros conocimientos. Por ejemplo, por la incursión de las tecnologías que ahora pues los están presentes en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Hoy en día son conocimientos diferentes los que necesitamos, tanto los alumnos como los docentes, porque a veces a los docentes, pues la verdad nos da miedo, ¿verdad? Que en ocasiones nuestros alumnos nos rebasan en ese tipo de conocimientos. Por poner un ejemplo, hay ocasiones que nos rebasan en otro ámbito del conocimiento. Yo creo que sí están presentes, pero se han ido modificando las necesidades de saber hacer, conocer y ser
pues obviamente conforme ha avanzado la sociedad, ¿verdad? Anteriormente, pues era necesario o era imperdonable que un alumno de primaria no supiera hacer la letra de carta, por ejemplo. Y hoy en nuestros días, pues eso ya está obsoleto, ya no está dentro del plan de educación básica. Y nosotros en la normal pues vemos que nuestros alumnos ya están incursionando con la inteligencia artificial, por ejemplo, y ahí todavía los maestros como que nos da miedo, como que lo vemos como un enemigo, y sin embargo pues también creo yo que le tenemos que entrar, ahora sí que agarrar el toro por los cuernos y no verlo como un enemigo, sino como un aliado. Entonces yo considero que sí están presentes, sin embargo, pues se han ido modificando las necesidades de ser, hacer y conocer conforme nos está demandando la sociedad. Gracias, maestra. Sí, en ese sentido yo creo que siguen vigentes como un parámetro para ubicarnos. Es decir, el conocer del 96 es diferente al conocer del propio 97 y al conocer de la actualidad, pero yo creo que como referente mayor, el maestro ocupa conocimientos, ¿sí? Los procedimientos o el saber hacer también tiene que ver con esa modificación. Es decir, nosotros hemos visto con nuestros propios alumnos que se modifica el estar haciendo en las aulas. No es lo mismo que hacíamos antes o el proceso que se hacía antes a los que se hacen en la actualidad. Yo creo que hasta el propio ser o el convivir ha girado un tantito en ese sentido por los planteamientos de las juventudes. O sea, la propia juventud antes era poco tolerado que un joven llegara con arete a un aula. Ahora no lo vemos, bueno, en mi caso yo no lo percibo como algo que pueda desacreditar a la personalidad del estudiante, ¿sí? Jóvenes que llegan con algunos rasgos que antes culturalmente no eran aceptados, pero que en la actualidad la propia sociedad los ha hecho visibles y válidos. Entonces ahí en esta parte del ser sí se modifica un poquito del convivir, pero de igual forma yo creo que el docente tiene que estar apegado a estas formas de conocimientos en lo general, de los procedimientos que también, es decir, un maestro debe de saber qué es una planeación, pero también tiene que saber hacer la planeación. Y también cuando la pongamos en juego, tenemos que hacerlo con respeto, con atención, con grado de empatía y respetando hasta los procesos de los propios estudiantes. Me sumo. Es que fíjense que es muy padre cómo de alguna forma, incluso aquí en la misma conversación, se va generando esta tendencia a que reconozcamos cómo todo está propenso a una evolución y a un crecimiento. Entonces, nosotros mismos como docentes reconocemos que pues es que no se va a quedar estático, por mucho que los denominemos en algún punto pilares, ¿se acuerdan? Que son los pilares. Sí, pero tienen que cambiarse, tienen que ir modificando de acuerdo también a las demandas de lo que ahora son nuestros estudiantes, porque ahorita lo que decía el maestro Alejandro es muy cierto, esta cuestión de desde el cómo ya convivo yo con los demás y cómo he evolucionado en lo que espero de la figura del maestro como este ente en un pasado muy respetable porque llegaba incólume al salón de clases y así muy formalito, ¿no? Y ahorita ya tenemos estos maestros que ya son más abiertos al cambio, a ser personas que, como decíamos hace rato, son agentes de cambio, pero incluso en ellos mismos ya se ven que están generando ruptura con ciertas cuestiones que antes eran muy tradicionales y hoy día ya tienen que ser más flexibles. Entonces, sí creo que son vigentes todavía estos 4 aspectos, siguen siendo esos pilares, pero qué bueno que la misma sociedad y el entorno en el que nos desenvolvemos han ido obligando a esta evolución. Los reconocemos, los tenemos como fundamentales, pero ya sabemos que los del 96, 97, 2000, 2010 se están quedando atrás en una concepción cuadrada, pero tienden a evolucionar y a mejorar y de alguna manera a hacer ese parámetro por el que todos nosotros desde el aula vamos también a generar cambio en nuestros estudiantes y a garantizar que dentro de 10 años ya no van a ser los mismos. Esos pilares tendrán que seguir cambiando y de alguna forma es lo que yo voy a tener que dejar pasar como maestro, porque muchos cambios que se dan en el aula
luego impactan en otros aspectos de la sociedad y creo que eso es lo más relevante. Excelente. Qué buenas aportaciones. Esos sanmarqueños, qué buenos docentes tienen. Voy a rescatar algunos conceptos que para mí fueron interesantes y espero que para el público también. Plan de mejora. Me gustó el docente desde el punto de vista del estudiante, que siempre vemos al docente desde el docente, pero también hay otras perspectivas. Que ser diferente está bien, que en pleno 2025 está muy en boga. Aceptación de la cultura también, en este mismo sentido de ser diferente, y la evolución. Estamos en constante evolución porque somos seres humanos. Vamos con la tercera pregunta. Ya vamos entrando más calientitos, más calmados, más relajados. Si al principio nos vieron un poco estresados, es que no somos de televisión, pero ¿cómo le echamos ganas? Eso sí. Nada más estamos enfrente de las personas. Pero solo de escenarios. Solo de en una aula de personas, clases. sí. Que dicen, pero véanme dando clase y se enamora. Claro. Bueno, Exacto, sí. no garantizo. Ok, vamos ahora un tema que está muy en boga, a ver si les gusta a ustedes, dicen los jóvenes les late, la inteligencia artificial. Vamos a hacer una pregunta sobre esto que está versando, que nos está impactando no solo, yo creo que a los profesores, a toda la sociedad. Estoy seguro que si tenemos padres de familia en este momento escuchándonos, van a decir, ay, eso como que me suena ese tema. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué desafíos y adecuaciones ha presentado la inteligencia artificial en su quehacer docente? Bueno, en ese sentido creo que como docentes estamos enfrentando un reto mayor. ¿Por qué? Porque rompe esquemas a los cuales estábamos acostumbrados. Por ejemplo, ¿quién no recuerda todas nuestras etapas escolares que un eje vertebrador era hacer resúmenes de lecturas, hacer mapas conceptuales, hacer presentaciones, ese tipo de documentos que en la actualidad existe un tipo de inteligencia que es la generativa que realizando un prompt nos lo puede arrojar. Pero aquí también el maestro tiene que tener el cuidado que al menos nuestros estudiantes lean esa parte. Es decir, lo que emerge de la propia inteligencia artificial tiene que ser constatada con lo que el joven piensa y hace, ¿sí? En ese sentido, yo creo que en nuestro caso, también los docentes o todo aquel que implementa la inteligencia artificial tiene que ver con que por sí sola en el momento no va a hacer nada. Es decir, todavía ocupa de la inteligencia humana para actuar. Y entonces ese eje es el primordial, es decir, ¿qué ocupamos saber nosotros para que funcione la inteligencia artificial generativa de la forma en que yo quiero que funcione? ¿Por qué? Porque por lo regular la inteligencia artificial funciona con un mecanismo relativamente sencillo. Lo que introduzco es lo que me produce, ¿sí? Entonces, para que nos produzca mejores productos, considero que ocupamos conocimientos de lo que vamos a poner en juego, ¿sí? Por decir, quiero planear, ok, yo puedo poner planeación de tal contenido, ok, me va a arrojar esa planeación con ese contenido, pero si hay características específicas, es decir, pero yo sé que tiene un campo formativo, pero yo sé que tiene un PDA, pero también sé que mis niños, tengo 4 niños en silábico alfabético y los demás son alfabéticos. Es decir, la inteligencia humana nos permite tener una serie de conocimientos que al administrarlos a partir de la inteligencia artificial, esta se potencializa, creo yo. Sí, es decir, en automático la inteligencia artificial hasta este momento no hace nada que nosotros no pidamos. Es decir, solamente es un camino, un vehículo más, una herramienta. ¿Sí? Excelente, gracias. ¿Quién más? Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta el maestro Alejandro. Creo que la inteligencia artificial pues es una herramienta más, como ya lo mencionaba, que puede convertirse en un aliado y que muchas veces lo vemos como el enemigo a vencer, ¿verdad? Tal vez porque pues sí nos sentimos amenazados, ¿verdad? De que ya no todo el conocimiento lo tiene el maestro, ¿verdad? Como anteriormente sucedía, sino que ahora pues hay un sinfín de herramientas, no solamente la inteligencia artificial, pero como bien lo dice el maestro Alejandro, sin el conocimiento humano,
pues la inteligencia artificial prácticamente no sería posible, ¿verdad? Sí es un gran reto, o más, no que no fuera posible, sino no le pudiéramos sacar el jugo que pretendamos, ¿verdad? Es necesario darle especificaciones, nosotros tener ese conocimiento para poder darle, como quien dice, esas indicaciones o esas órdenes para que nos ayude o realice lo que nosotros pretendemos. Sí, creo que estamos apenas en pañales, al menos en educación, en el ámbito educativo, referente a la inteligencia artificial, porque es algo que apenas nuestros alumnos nos están obligando a entrarle, porque pues creo que muchas veces ellos nos rebasan, como ya lo habíamos comentado anteriormente, pero se necesita la inteligencia natural para poder guiarlos y para poder sacar el mejor provecho a la inteligencia artificial. Coincido totalmente con los comentarios y aquí es donde se aplica los 4 saberes que mencionábamos anteriormente. Sí, o sea, al momento que vamos a utilizar lo que es la inteligencia artificial, primero necesitamos un dispositivo que sepamos manejar y posterior a ello lo que comenta el maestro Alejandro, o sea, saber utilizarlo. Tenemos el conocimiento teórico, pero ahora va a la práctica. ¿De qué manera y con qué objetivo vamos a utilizarlo? Después de ello, el ser. ¿Sí? ¿Qué tan honesto soy como estudiante? Ahorita es un gran reto, yo así lo visualizo y coincido totalmente con mis compañeros. Es un gran reto porque sí, que se aprenda la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo que uno como docente pueda identificar si hay algo así, pero también que el estudiante diga, yo lo utilicé de la mejor manera, ¿sí? Para obtener mejores resultados, porque precisamente yo creo que este es el sentido del uso de la tecnología, o sea, que le demos un uso y que de ahí extraigamos, que saquemos provecho para obtener mejores resultados, ¿sí? Y ya después de ello compartir mi conocimiento, que esto sirva de apoyo para cualquier tipo de persona de la sociedad. Estamos hablando ahorita en lo educativo, pero que precisamente baje a cualquier necesidad de la gente que conocemos. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Es que yo añadiría eso, como bien comentan todos, como que también esta necesidad por reconocer que la inteligencia artificial es una oportunidad y un desafío. Necesitamos como que, porque siento que hay muchos pues grupos que piensan y lo asumen, lo demonizan, ¿no? Como que, ay, no, es que eso es malo, va a ser puro plagio de los muchachos, todos los trabajos están sacados de inteligencia artificial, exacto. Pero a la larga se nos olvida que no cualquier muchacho puede hacer uso de la inteligencia artificial porque necesita tener como base ya unas competencias digitales que le permitan acceder y lograr lo que quiere alcanzar con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, como bien dice Angélica, ahí entran esos pilares, ¿sí? Y ahí entra todavía el trabajo que a los docentes nos falta por hacer. Porque de entrada, como bien dice Candy, es que muchos todavía no las conocemos, no nos animamos o nos detiene así como que el miedito de que es que no las sé usar. Esa es la oportunidad y ese es el desafío. Qué mejor que de verdad cada uno de nuestros estudiantes nos fuera orillando poco a poco involucrarnos más con ellas, que al final será lo que termine pasando. Tendremos que usarlas porque no va a quedar de otra. Pero qué bueno que empecemos como pioneros, porque sí es un trabajo pionero, ¿verdad?, a meterlo en nuestras escuelas, a mencionarlo, a traerlo a colación y ponerlo en la conversación, aunque sea fuerzas, de que existen y de que hay que aprovecharlas. Porque sí, siguen siendo esa oportunidad y ese desafío. Excelente. Si se fijaron, los comentarios fueron cada vez más, ya están en modo maestro. Pero sí. Qué bueno escucharles de esa forma y también como personas, porque al final del día no dejan de ser personas. Algunas impresiones, zona de confort.
Creo que todos llegamos en algún momento a la zona de confort y habrá que salir de ella. Somos amigos, decían en mis tiempos, somos amigos, no comida. La ética, la honestidad y la oportunidad. Se dice en finanzas, las crisis son oportunidades, más que algo malo. Si me dejan concluir con esto pues bienvenida a la inteligencia artificial. Al aula, a la vida, a la sociedad, tenemos que darle cabida y tenemos que seguir adelante. Vamos a concluir. Si alguien tiene alguna conclusión final, alguna nota sencilla para terminar, les voy a pedir que sean lo más express posible y será un placer escuchar. Yo creo que el referente todavía sigue siendo que el docente no va a ser sustituido en este momento por la inteligencia artificial, pero que el docente debe ser acompañado por estos saberes, estos pilares que tenemos muy claros, y sobre todo que el docente tiene que seguir transformando su medio y su contexto. Pues que son muchos retos, pero nos hemos demostrado los maestros y la sociedad que hemos sido capaces de vencerlos. Un ejemplo, pues en pandemia, ¿verdad? Todos entramos así como que en crisis de que cómo voy a dar las clases en línea, y aprendimos muchísimo de esa crisis. Entonces, lo que significó un reto, y así van a continuar presentándose los retos, pero creo que nos hemos demostrado que sabemos cómo vencerlos. Concuerdo, y en este caso lo visualizo como un trabajo en equipo, en que el docente es agente de cambio, pero requiere del apoyo de los padres de familia. Requiere del apoyo de los padres de familia, requiere de los mismos estudiantes, de las mismas estudiantes, requiere de las autoridades para poder realmente hacer ese cambio. Solos y solas no podemos. Ni los mismos estudiantes pueden solos, ni los mismos padres de familia pueden solos, ni las mismas autoridades pueden solos, sino que tiene que ser un trabajo en equipo. Sí, lo mencionaba en una participación anterior, podemos tener diferencias, pero a final de cuentas yo creo que lo mejor es que veamos o tratemos de estar en la idea de crear una sociedad mejor. Sí, entonces yo así lo visualizo. Gracias. Nada más para añadir a eso y a lo que todos comentan, sí somos agentes de cambio los docentes, y creo que a sabiendas de eso y teniendo eso como premisa, lo que se venga va a ser sencillo, porque quizás somos de las partes de la sociedad que a eso estamos destinados, a cambiar y a reconstruirnos y a revisitar lo que ya conocemos y a volver a nutrirnos y a actualizarnos todo el tiempo. Y pues bueno, siempre ha habido retos y siempre los habrá. Y si alguien los va a enfrentar con valor, con entereza y exitosamente, es el maestro. Bien, antes de concluir, a la pregunta de qué saberes y conocimientos espera la sociedad de las y los docentes, pues yo creo que según lo que comentaron los invitados, pues desde el liderazgo y los agentes de cambio, todo eso que presente oportunidades y que nos saque de la zona de confort, adelante. Muchísimas gracias por haber sido partícipes a nuestros invitados, pero sobre todo a quienes nos están escuchando. Recuerden que seguimos en estas series de podcast. Pregúntenos, coméntenos, júntenos a sus conversaciones. Queremos ser parte de la conversación. Y también contáctenos para saber de qué les gustaría que habláramos en estas cápsulas, porque lo más importante tiene que venir de la sociedad para nosotros. Muchísimas gracias y fue un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.